el día de hoy voy a estar predicando bajo el tema una comprensión bíblica del bautismo. On today's date, I will be preaching under the theme, a biblical understanding of baptism. Para eso vamos a estar estudiando Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. And for this, we are going to be studying Matthew chapter 28, verses 18 to 20. En estos pasajes que vamos a estar estudiando, vamos a encontrar lo que se conoce como la Gran Comisión. In these passages that we are going to be studying, we're going to find what's known as the Great Commission. Te invito entonces a que puedas leer conmigo Mateo 28, del verso 18 al 20. Now, I invite you to come read with me Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Que dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. It says the following: And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Según estos versos que acabamos de leer, por lo menos hay tres cosas que Jesús le está ordenando a sus discípulos que ellos debían hacer, pero de igual manera, posteriormente, cada uno de los creyentes tendrían la misma ordenanza de parte de Jesús. According to the verses that we just read, there are about 3 things that Jesus is commanding his disciples to do, and that later each believer should do as well. En primer lugar, encontramos que Jesús ordena a sus discípulos a que cada uno de ellos, o cada uno de los creyentes, fueran, ¿verdad? Le dijo: id y haced nuevos discípulos. In the first place, Jesus commands, according to those verses we read, that each of the believers to go and make new disciples. Hay un llamado a salir a todas las naciones con el fin de hacer nuevos discípulos. There is a call to go out and make disciples of all nations. Tanto los apóstoles como cada uno de los creyentes posteriormente a los apóstoles estamos llamados a ir y hacer nuevos discípulos en todas las naciones. Both the apostles and the believers of all nations are called to make new disciples to all nations. ¿Y cómo se logra esto, pastor? And how is this achieved, Pastor? Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos. Well, first of all, you're going to have to share the good news of salvation with the lost. Perdón, sí, el micrófono. Yeah, thank you. Thank you. Llévate. Gracias, perdone. Boo. Ahora sí. Ok, dilo otra vez. Okay, so what I was saying is, first of all, you're going to have to share the good news of salvation with the lost. Compartirles el evangelio. Share the gospel with them. Mis hermanos y hermanas que están aquí. My brothers and sisters. Las personas, para que puedan ser salvas, necesitan escuchar el evangelio. In order for people to be saved, people need to hear the gospel. El apóstol Pablo dijo en la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 21. The Apostle Paul in 1 Corinthians 1:21 told the Corinthian church, Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. For since in the wisdom of God the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo nos deja saber en este pasaje? Do you realize what Paul is saying in this message? Las personas se salvan mediante la locura de la predicación. People will be saved by the folly of preaching. Será a través de la proclamación del evangelio que el pecador vendrá al Señor en arrepentimiento y fe, y de esa manera se formarán nuevos discípulos. It'll be only through the proclamation of the gospel that the sinner will come to the Lord in repentance and faith, and in that way new disciples will be formed. Así que si queremos ser obedientes, cada uno de nosotros, al llamado que Jesús nos hace, según Mateo 28:19, So if each and every single one of us wants to be obedient to Jesus' call to us in Matthew chapter 28:19, entonces será necesario que podamos estar dispuestos a compartirles el evangelio tanto a tu vecino, so then it will be necessary for us to be willing to share the gospel with our neighbors, a tu compañero de trabajo, our co-workers, a tus familiares, our family members, a cada persona que el Señor te pone en tu camino. and that every person He puts in your way. ¿Quieres ser obediente al Señor? Would you like to be obedient to the Lord? Compárteles el evangelio a aquellos que están a tu lado. Share the gospel to those who are next to you. En segundo lugar, Jesús ordena de igual manera que cada uno de nosotros, los creyentes, tienen que formar nuevos discípulos o enseñarle a los nuevos discípulos a que guarden todas las cosas que Él ha mandado a guardar. Jesus
second command is, Jesus likewise commands each believer to teach the new disciples to keep all the things he commanded to keep. Si lees el verso 20 te darás cuenta de que Jesús dijo a sus discípulos que ellos debían enseñarle todas las cosas que serían a los nuevos discípulos que se hubiesen añadido y que guardasen ellos todas las cosas que él había mandado. If you read verse 20, you will notice that Jesus told his disciples that they were to teach all who joined as new disciples to observe all things that he had commanded you. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es: enséñele a cada uno de los nuevos discípulos a que sean obedientes a mí. In other words, he was basically saying to the disciples, teach all new disciples to obey me. No solo basta en compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación a los perdidos, con el fin de que ellos crean el evangelio y sean salvos, Not only is it enough to share the good news of salvation with the lost in order for them to believe and thus be saved, sino que también estamos llamados cada uno de nosotros a poder tomarnos el tiempo de sentarnos con cada persona que ha creído con el fin de poder discipularlos, de manera que los nuevos creyentes puedan vivir sus vidas siendo obedientes a la palabra de Dios. but we are also called, each and every single one of us, to take the time to sit down with those who have believed in order to disciple them, so that these new believers can live their lives in obedience to God's word. En tercer lugar, Jesús ordenó a los nuevos discípulos, en este caso, a que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Third, Jesus commands that new disciples be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Por eso que si lees el verso 19 te darás cuenta de que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos hicieran discípulos a todas las naciones y que luego de eso esos nuevos discípulos se bautizaran entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. That's why if you read verse 19 again, you will realize that Jesus told his disciples to make disciples of all nations and to baptize those new disciples in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. El llamado que Jesús está haciendo es que cada creyente se bautice posteriormente a su conversión. The call that Jesus is making is for every believer to be baptized after their conversion. Si observa bien el verso 19, primero viene el llamado a ser discípulos. If you look closely at the order of verse 19, first the call is to make disciples. Y luego, entonces, el llamado es a que sean bautizados esos discípulos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. And then after is when we see that we're commanded to baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. De hecho, existen otros pasajes que afirman esto que acabo de mencionar. In fact, there are other passages in the Bible that will affirm what he just said. Por ejemplo, si vas a Hechos capítulo 8, versos 36 al 38, encontraremos que allí el eunuco, quien era un funcionario de la realeza, le pregunta a Felipe diciendo de la siguiente manera. For example, if you read Acts chapter 8, verse 36 to 38, you will find that there the eunuch, who was an official of royalty, asks Philip, saying, Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? see, here it is water. What prevents me from being baptized? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Philip said then, if you believe with all your heart, you may. And he replied, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco y le bautizó. And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized them. Pueden darse cuenta de lo que Felipe le dijo al eunuco en esos versos 37, de que era necesario creer de todo corazón antes de ser bautizado. Do you realize what Philip told the guy? That it was absolutely necessary for him to believe with the bottom of his heart that Jesus is Lord in order for him to be baptized? Felipe bautizó al eunuco luego de que el eunuco confesara de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Philip baptized the eunuch after the eunuch confessed that Jesus Christ was the Son of God. Primero vino la conversión y luego el bautismo. First came the conversion and then the baptism. Pero por si aún tienes duda de todo esto, vamos a Hechos capítulo 2, verso 41, que dice de la siguiente manera. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. But in case that you're still doubting whether that should be that order, I give you Acts 2:41, which says, so those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Según ese verso 41, los que fueron bautizados fueron ¿quiénes? Los que creyeron en el mensaje que Pedro les está hablando. So according to verse 41, those who were baptized were those who believed the message that Peter was preaching to them. Y otro verso bíblico que les quiero regalar. Marcos capítulo 16, verso 16. And if you read Mark 16:16, you will find that it Que says, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. And this is Jesus speaking. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. ¿Puedes ver el orden? Can you see the order? En primer lugar, el que creyere. In the first place, whoever believes. Luego, el que fuere bautizado. Then who gets baptized? No comienza diciendo el que fuere bautizado y luego el que creyere. It does not say whoever gets baptized and then believes. El que creyere y fuere bautizado He that believeth is baptized shall be saved. será salvo. Y claro, hasta el bautismo no salva a nadie. And of course, baptism does not save. Por eso es que el verso 16 no termina diciendo el que no creyere y el que no fuere bautizado será condenado. That is why at the end of verse 16 it does not say that whoever does not believe and does not get baptized will be El condemned. verso 16 termina diciendo el que no creyere entonces será condenado. Salvation comes. What's that? Antes de eso, ¿qué tanto? Yeah, it says only those who do not believe will be condemned. La salvación viene por medio de la fe en Jesús y no por ninguna otra cosa. Salvation comes only through faith in Jesus Christ and not by anything else. Pero se espera que aquellos que son discípulos de Jesús, que han creído en Jesús, sean obedientes a Jesús y en obediencia a Jesús vayan a bautizarse posteriormente a su conversión. But it is expected that those who place their faith in Jesus out of obedience to Jesus himself will be baptized later. Ahora bien, Now then, la pregunta que debemos hacernos en este punto es la siguiente. the question that we must ask ourselves at this point is this. ¿Por qué debe ser en ese orden el bautismo? Why should baptism be in that order? Primero la conversión y después el bautismo. First conversion and then baptism. Bueno, hay algunas razones bíblicas que quiero compartirles. Well, there are some biblical reasons that he would like to share. Una de las razones por la cual primero debe venir la conversión y luego el bautismo, porque el creyente en el bautismo se está identificando con Cristo en su muerte y su resurrección. For starters, one of the reasons of that conversion must come first, and then baptism is because the believer is in baptism is identifying with Christ in his death and resurrection. Si lees Romanos capítulo 6, versos 3 al 4, nos dice de la siguiente manera. If we read Romans chapter 6 verses 3-4, we will find that he said, ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried before with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Ninguna persona no creyente puede identificarse con Cristo en su muerte y resurrección, debido a que el no creyente aún se encuentra muerto en sus delitos y pecados. No unbeliever can identify with Christ in his death and resurrection because the unbeliever is still dead, as it says in Ephesians chapter 2, in their trespasses. Solo los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe son aquellos que pueden identificarse con Cristo en su muerte y resurrección. Only those who have come in Christ, to Christ, in repentance and faith, are those who can identify with Christ in his death and resurrection. Cuando un cristiano, un creyente es sumergido en las aguas, se está identificado con Cristo en su muerte. When a believer is submerged in the waters, he's identifying with Christ in his death. Y cuando esa persona es levantada de las aguas, esa persona se está identificando con Cristo en su resurrección. And when that person is raised from the waters, that person is identifying himself with Christ in his resurrection. De manera como dice el apóstol Pablo en el verso 4 de Romanos 6, el creyente, así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria de Dios Padre, de la misma manera el creyente pueda ahora vivir su vida nueva en Él. So that as the Apostle Paul says in that verse 4 of Romans 6, the believer as well as Christ, gathered from the dead by the glory of the Father, in the same way the believer can now live a new life in Him. Una persona que no se ha convertido de todo corazón no va a poder vivir una nueva vida después del bautismo. A person who has not truly been converted wholeheartedly will not be able to live a new life after baptism. Solo los verdaderos creyentes serán los que lograrán vivir una vida nueva en Cristo por cuanto Cristo vive en ellos. Only those who are in Christ Jesus
will be able to live a new life in Christ Jesus because Christ dwells in them. Mis amados hermanos y hermanas, My beloved brothers and sisters, cuando un cristiano se bautiza, está haciendo una representación visual de su unión con Cristo en su muerte y resurrección. when a Christian is baptized, he is making a visual representation of his union with Christ in his death and resurrection. Otra razón por la cual primero debe venir la conversión y luego el bautismo es porque un cristiano cuando se bautiza de igual manera está haciendo una representación visual de la limpieza de sus pecados que se dio a través de la fe. Another reason why conversion must come first and then baptism is because when a Christian is baptized in the same way, he is making a visual representation of the cleansing of his sins that was given through faith. Si leemos Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 22, versos 14 al 16, ahí encontraremos que Ananías, quien había ido por mandato del Señor hacia donde se encontraba Saulo de Tarso, en aquella casa en Damasco, le dice a Saulo de la siguiente manera. If you read Acts chapter 22, verses 14 to 16, there we will find that the Ananias, is that how you spell it? Yeah. Ananias, who had gone by command of the Lord to where Saul of Tarsus was in the house of Damascus, says to Saul, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. The God of our fathers appointed you to know his will, to see the righteous one, and to hear a voice from his mouth. For you will be a witness for him to everyone of what you have seen and heard. And now why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on his name. ¿Se dan cuenta lo que Ananías le dice a Saulo en esos versos 16? Do you notice what Ananias says to Saul in verse 16? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Arise and be baptized and wash away your sins, calling on his name. Hermanos y hermanas, My beloved brothers and sisters, ningún pecador podrá lavar sus pecados por bautizarse. no sinner will be able to wash away his sins by being baptized. Solo será invocando el nombre del Señor Jesús que el pecador podrá ser limpiado de todos sus pecados. It'll only be by calling on the name of the Lord that the sinner can be cleansed for all of his sins. Si nosotros leemos el final del verso 7 de Primera de Juan capítulo 1, encontramos que ese verso nos dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. If we read at the end of verse 7 of 1 John 1, we will find, and it lets us know, that the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Es la sangre o la preciosa sangre de Jesús la que nos limpia de todos nuestros pecados y a través de eso viene o se produce todo esto a través de la fe. It is through the precious blood of Jesus that cleanses us from all of our sins that comes about through faith. Cuando un creyente va a las aguas para ser bautizado, está haciendo una representación visual de Cristo, ¿verdad? Todos sus pecados han sido lavados. But when a believer goes to the waters to be baptized, he is making a visual representation that in Christ all his sins have been washed away. La tercera y última razón por la cual en primer lugar debe venir la conversión y posteriormente el bautismo es porque el bautismo, el que se bautiza, el creyente que se bautiza, se está uniendo a la iglesia local. And the third and final reason why conversion must come first and then go to baptism is because through baptism it is that a believer joins as a member of the local church. Si lees Hechos capítulo 2, verso 41, te darás cuenta que el pasaje dice de la siguiente manera. If you read Acts 2:41, you will notice that the passage says this. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. En primer lugar, aproximadamente 3,000 personas creyeron y luego fueron bautizadas. First, the approximately 3,000 people believed, then they were baptized. Y por causa de que se bautizaron, fueron añadidos a la iglesia como 3,000 miembros ese mismo día. And because they were baptized, they were added to the church on that same day. Nosotros en esta iglesia pedimos a cada persona que se une como miembro de esta iglesia, primero que sea bautizado.
we require every single member of our church that first be baptized before they come into the church. Hacemos una entrevista para conocerlo un poquito mejor, pero requerimos, ¿verdad?, que sea oficialmente bautizado posteriormente a la conversión. We do an interview to see, if they're truly converted, but we do require that every single member does get baptized before they are an official member. Ninguna persona bautizada que no sea creyente puede ser parte de la iglesia local. No baptized person who is not a believer can be part of the local church. En otras iglesias, por ejemplo, bautizan infantes que estos tan siquiera tienen conocimiento de lo que están haciendo. In other churches, you see that people baptize infants who do not know anything. El infante no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. The baby hasn't come to Christ in faith and repentance. Y en muchas iglesias los bautizan. And in many churches, you see them getting baptized. Pero nosotros creemos que para ser bautizado es necesario primero venir a la conversión y luego el bautismo. But we hold that to be baptized, you need first conversion and then baptism. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana es una de las que bautiza a los infantes, como también lo hacen las iglesias presbiterianas y otras denominaciones. The Roman Catholic Church is one of those that baptizes infants, as so do Presbyterian churches and a lot of other denominations. Pero la práctica bíblica que estamos estudiando hasta ahora enseña que primero debe venir la conversión antes del bautismo. But the biblical practice, the scriptures that we have studied so far, teach that the convert must first they must convert before they get baptized. De hecho, no existe ningún pasaje en la Biblia que enseñe el bautismo de los infantes. In fact, there is no example in the Bible of babies getting baptized. Ni Jesús mismo se bautizó siendo un infante. Nor Jesus himself was baptized as a baby. Jesús lo presentaron en la iglesia o en el templo al octavo día. Jesus was presented in the temple on the 8th day. Pero no fue hasta que tuvo 30 años aproximadamente que Jesús se fue a bautizar. But it was not until Jesus was about 30 years old that he was to get baptized. Jesús no necesitaba ser bautizado, Jesus did not need to get baptized. pero así lo hizo para que se cumpliese toda la justicia. But he did so in order that all righteousness might be fulfilled. Cada uno de estos ejemplos que vimos anteriormente demuestran que solo aquellos que han venido en arrepentimiento y fe son los únicos que deben ser bautizados. In the examples that we have shown previously, we see that only those who have genuinely repented and put their faith in Christ are to be baptized. En el día de hoy vamos a bautizar 4 personas de esta iglesia. Today, thanks be to God, 4 people from our church will be baptized in the waters. Cada una de estas personas ya han creído en Jesús como su Señor y Salvador y han venido en arrepentimiento y fe a Él. Each of these people has already believed in Jesus as the Lord and Savior and has come to He in repentance and faith. Pero antes de bautizar a estas personas, quisiera invitarte a cerrar tus ojos un momento y puedas meditar en lo que acabo de predicar. But before we go on to baptize these people, I would like to invite you to close your eyes so that you can meditate on this message that I have just preached. Si tú estás aquí y ya eres creyente y ya has sido bautizado, posteriormente a tu conversión, el llamado que Dios te hace a ti en este día es que puedas seguir viviendo tu vida siendo obediente a la palabra de Dios. If you are here today and you have already been a believer and have already been baptized after your conversion, the call that the Lord makes to you on this day is that you can continue to live your life being obedient to the Word of God. Y a todos los que se encuentran aquí sin aún haberse bautizado luego de la genuina conversión, el llamado es a que cada uno de ustedes puedan ser obedientes a Jesús y bautizarse también. And to all those who are here without even being baptized after their genuine conversion, the call to each of you is to be able to be obedient to Jesus and to be baptized as well. Si tú quieres bautizarte posteriormente al día de hoy, te puedes acercar a mí o a mi esposa y nos lo dejas saber y con mucho gusto nosotros vamos a dirigirte para que puedas hacerlo. And if you want to get baptized after today, you can approach Jonathan, the pastor, or his wife, and let us know that we will gladly address you by word to the process. Pero si tú no eres creyente, But if you are not a believer, el llamado que el Señor te hace a ti en este día es a que vengas a Jesús hoy en arrepentimiento y fe, para que de esta manera obtengas perdón de cada uno de tus pecados y de esa manera obtengas el regalo de la vida eterna. the call that the Lord is making to you on this day is to come to Jesus today in repentance and faith so that you can obtain forgiveness for each of your sins and thus obtain the gift of eternal life. El Señor quiere darte vida eterna. Today the Lord wants to give you eternal life. No te vayas de este lugar sin hablar conmigo o mi esposa si es que hoy has sido tocado por Dios. Please do not leave this place without first talking to me or my wife if you felt touched by the Word of God No te today. vayas de esta iglesia hoy sin arrepentimiento y fe.
Do not leave the church today without first coming to repentance and faith. De hacerlo así al final del servicio puedes acercarte a uno de nosotros. Con mucho gusto te vamos a ayudar en ese nuevo nacimiento. If you do so, at the end of the service, you can approach one of us and we will gladly help you in your new birth. Ponte en pie, vamos a orar.